Muy bien, a menudo pensamos, o a veces nos da por pensar de que la mayor amenaza para el pueblo de Dios viene de fuera. Y muchas veces hemos hablado de las leyes dominicales, leyes que van en contra de nuestros principios, persecución, incluso de las filosofías seculares que muchas veces tenemos que lidiar con ellas, incluso a veces en la iglesia, ¿no? Pero en esta noche quisiera hablaros de un libro que viene después del que estamos estudiando Josué, en la escuela sabática, y ese es el libro de los jueces. ¿Habéis leído el libro de jueces? Bueno, la verdad es que el libro de jueces nos revela una verdad inquietante que me gustaría en esta noche poder compartir con vosotros, porque realmente el pueblo de Israel no fue destruido por el ejército cananeo, no fue destruido por ser militarmente más débil, sino de alguna forma vamos a ver cómo el pueblo de Israel fue derrotado porque se fue destruyendo a sí mismo desde adentro. Y me gustaría que en esta noche podamos analizar de alguna forma, podamos hacer una autopsia espiritual de lo que pasó en ese momento específico de la historia de Israel, y veremos 3 versículos que nos van a guiar durante el estudio o la meditación de esta noche. Y de alguna forma uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una generación que vio los milagros de Dios, vio abrirse el Mar Rojo, ¿verdad?, vio las plagas de Egipto, algunos de ellos lograron cruzar también el Jordán, vieron la caída de Jericó, en fin, una serie de eventos donde ellos pudieron comprobar que el Señor estaba con ellos. Bueno, esa generación dio paso a una generación que finalmente terminó en la anarquía total. Y lo vamos a ver en esos versículos. Yo el sermón de esta noche lo he titulado Una fe de segunda mano. Yo creo que muchos de nosotros hemos comprado a veces algo de segunda mano o hemos heredado algo de segunda mano. Y a veces las cosas de segunda mano, cuando uno se desprende de ellas, pues generalmente es porque ya no sirven, ¿verdad? O a lo mejor se han quedado obsoletas. Bueno, con la fe puede pasar de alguna forma lo mismo. Y me gustaría que pudieseis acompañarme en el primer versículo que se encuentra en Jueces, capítulo 2, versículo 10, donde dice el texto bíblico: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, falleció, murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Claro, cuando uno lee este versículo, evidentemente surge una pregunta lógica. Podríamos hacernos la pregunta: ¿cómo es posible que no conocieran a Dios? ¿Cómo es posible? El tabernáculo estaba con ellos. Recordamos por el texto bíblico que en ese momento se encontraba en Silo, ¿verdad? También entiendo que habían escuchado las historias que sus padres les habían contado, cómo Dios les dio el maná, ¿verdad? Caía ese maná del cielo, cómo las murallas de Jericó fueron derribadas. Y yo pienso que esta generación seguramente tenía muchos datos históricos. Pero ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde radicaba el problema para el fracaso de Israel? Bueno, el problema radicaba en el conocimiento. El texto bíblico lo dice, ¿verdad? No conocían al Eterno. Claro, en nuestro contexto, para nosotros conocimiento significa información, ¿verdad? Saber de cosas. Eso en nuestro contexto. Pero en el contexto hebreo, la palabra conocimiento, yadá, es una palabra que significa algo más que tener simplemente conocimiento en nuestra mente, en nuestra cabeza. Yadá implica una relación íntima y profunda, una relación íntima.
Y esto es importante porque esa misma palabra la vemos en otros textos bíblicos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 1, donde dice que conoció Adán a su mujer. Bueno, pero si ya llevaban tiempo juntos. Sí, pero la Biblia nos está diciendo que había una relación íntima, personal. Y de alguna forma también eso pasa, recordamos, con María, la madre de Jesús. Dice que José no la conoció, ¿verdad? Hasta que dio a luz. Tuvo una relación íntima con ellos. Por lo tanto, podemos decir que la generación de Josué pudo tener intimidad con Dios, unos más, otros menos, pero habían vivido una experiencia con Dios. Quizá la fe de unos estaba más curtida, la fe de otros no era tan fuerte, pero ellos habían visto cómo el Señor había obrado en el pueblo. La nueva generación solo tenía información acerca de Dios, conocía lo que podemos decir la teoría. Y ahí es donde viene, de alguna forma, el fracaso. Yo quisiera ilustrarlo de alguna forma con una historia de un padre que tenía en una casa ya de muchos años. No sé si habéis visto esas casas antiguas, a veces sale en alguna película, que se ve el cuadro famoso del abuelo, ahí puesto encima, normalmente encima de la chimenea. Ahí se ve el cuadro. Yo no sé si alguno de vosotros tiene el cuadro del abuelo en casa, ¿verdad? Seguramente no, yo tampoco lo tengo. Quizás a lo mejor, si escarbo por ahí alguna foto, a lo mejor podríamos encontrar del abuelo. Pero, bueno, pues es como ese cuadro, ¿no? La primera generación es el padre, y el padre de alguna forma creció con ese hombre, vivió con ese hombre. Tiene recuerdos extraordinarios de cómo, pues, el abuelo lo llevaba en sus brazos, cómo lo educó, cómo le enseñó, finalmente cuando murió. Y, bueno, yo no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, tengo un recuerdo de mi abuelo. Yo conocí a mi abuelo personalmente, lo conocí. Y me acuerdo de un olor característico que tenían sus trajes. No sé si alguno, pues a mi abuelo le gustaba vestir con traje y llevaba un sombrero. Y yo recuerdo, pues cuando iba a visitar a mi abuelo con mis padres, pues mis padres decían, hay que darle 2 besos al abuelo. Yo pues le iba y le daba 2 besos al abuelo y notaba ese olor característico del traje. Aún lo recuerda mi mente. A veces hay olores, sabores que se impregnan en nuestra mente y pasan los años y están ahí. No se pierde la memoria. Bueno, pues este hombre cuando veía el cuadro sentía amor, revivía la memoria. Pero luego llega la segunda generación, el hijo. Y el hijo nunca había conocido al abuelo. Simplemente había escuchado las historias que le había contado su padre. Y él respeta ese cuadro porque el papá le dijo que ese hombre había sido un gran hombre. Y entonces el muchacho pues hace caso a su padre, trata de limpiar el cuadro, de tenerlo en orden, pero finalmente él no siente nada por esa persona o por ese cuadro. Para él simplemente es una tradición. Pero luego viene la tercera generación, viene el nieto. Y el nieto ve el cuadro y dice, bueno, esto es un objeto viejo, esto no. Y finalmente el nieto coge, como para él no tiene ningún sentido ese cuadro, y además las historias le aburren, coge el cuadro y lo guarda en un lugar escondido, ¿no? Donde se meten los trastos, en un trastero. Y en su lugar, pues pone un espejo, porque estamos en una época posmoderna, hemos ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y de alguna forma, algo similar le pasó a Israel, que quitó a Dios del centro de su vida. Y bueno, pues a nosotros nos puede pasar también como adventistas que vivamos simplemente de la tradición y de lo que nos han contado nuestros padres. Que no vivamos la experiencia viva del Yadá, del conocimiento de Dios, de la relación con Dios.
Fijaros, he traído una cita del Espíritu Profecía, del deseo de todas las gentes, donde el Nahuay dice algo interesante, dice, no basta creer acerca de Él, debéis creer en Él. La única fe que os beneficiará es la que le acepta a Él como vuestro Salvador personal. ¿Cuántas personas habrá en nuestra iglesia, no digo en Murcia, sino en nuestra iglesia mundial o general, que simplemente crean acerca de Jesús, pero no crean en Él? O simplemente que no lo vean como su Salvador personal. Y esto la verdad que es un problema. No fue la falta de información, fue la falta de experiencia. La generación de Josué había vivido los milagros. La siguiente generación solo había oído historias y quizás, posiblemente muchos de esos padres incluso dejaron de contarlas. El peligro de la tercera generación es que puedan vivir simplemente de un recuerdo sin más que les han dejado sus padres, pero que a ellos no les hace ningún efecto, que no haya una vivencia personal. Hay otra cita del Espíritu Profecía que es interesante aquí. Bueno, yo creo que ya no tenemos niños pequeños los que estamos aquí, pero es una cita de la conducción del niño, donde ella dice, es un pecado trágico que los padres descuiden la instrucción de sus hijos. Los padres deben despertar de su sueño mortal, deben enseñar a sus hijos que los requerimientos de Dios tienen la preferencia sobre todo lo demás. Y de alguna forma esto es algo que en nuestro contexto vivimos. Si hoy miramos a la gente joven, ¿cuántas cosas tienen que hacer nuestros jóvenes? Incluso podemos decir los mayores. Pero ¿cuántas actividades extraescolares tienen nuestros jóvenes? Hoy se premia mucho el conocimiento. Parece que es lo más importante. El niño tiene que saber inglés, tiene que saber idiomas, tiene que saber música, tiene que saber... Y al final el muchacho no para. Y el Nahuay dice, hay una preferencia sobre todas las demás. ¿Cuál es esa preferencia? Porque finalmente podemos ser personas con mucha capacidad, con mucho conocimiento, pero si no reconocemos al Señor como nuestro Salvador, si nuestros hijos no reconocen al Señor como su Salvador, estamos perdiendo esta generación. Y la sierva del Señor de alguna forma quiere llamar nuestra atención. ¿Conocen realmente nuestros hijos al Señor o simplemente conocen las reglas de nuestra iglesia? El sábado quiere ir a la iglesia, lleva la ofrenda. El sábado no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. ¿Qué conocen nuestros hijos? ¿Qué conocen nuestros jóvenes? ¿Conocen la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida? ¿Conocen de alguna forma nuestra experiencia vivida con el Señor? Somos nosotros, incluso los adultos, un espejo donde ellos puedan mirarse. ¿Somos un ejemplo para ellos? ¿O quizás nosotros también estamos fallando y nos estamos olvidando de lo importante? Porque nosotros debemos ser un referente para nuestros jóvenes, ¿sí o no? Un referente en lo importante, en lo espiritual. De alguna forma Israel podemos decir que cayó en ese relativismo moral. Eso era el síntoma. Fijaros lo que dice Jueces capítulo 17, versículo 6. Estamos en el mismo libro. Este es el segundo texto. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, pero sí que había rey. ¿Quién era el rey de Israel en ese momento? Era Dios.
Había una teocracia, pero sin embargo ellos habían rechazado la palabra de Dios y preferían guiarse por sus propios sentimientos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Quizás a veces, como adventistas, tenemos que entender que solo hay una verdad. Porque hoy es muy fácil decir, está mi verdad, está tu verdad, cada uno vive su verdad, la vive a su manera. Pero solo hay una verdad. Y esa verdad es Cristo, y esa verdad está en la palabra de Dios. Y no hay otra manera de entenderlo. Creo que como adventistas entendemos que la ley de Dios no es una restricción arbitraria, no es algo caprichoso por parte de Dios. Es un muro de protección, ¿sí o no? ¿Recordáis el texto de Isaías, ese texto que dice, yo planté una viña y ¿qué hice? ¿Qué hace el Señor con la viña? Dice, y la vallé. Cuando uno vaya a un terreno, ¿para qué lo vaya? Es para protegerlo, ¿verdad? La ley de Dios es una protección, no son restricciones. Y de alguna forma Satanás quiere vendernos la idea de que podemos vivir sin la ley de Dios. De que podemos vivir incluso sin Dios. Podemos vivir simplemente porque nosotros tenemos conocimiento. Conocimiento de información. No el conocimiento yadá, el de la Biblia, el conocimiento de relación. Con lo que tú sabes, te puede ir bien. No hace falta la palabra de Dios, no hace falta tener a Dios en nuestras vidas. En una matutina de Elena White, Alza tus ojos, alguno de vosotros a lo mejor la tiene, Elena White dice, Satanás está constantemente tratando de seducir a los hombres para que confíen en sus propios sentimientos y emociones en lugar de confiar en la clara palabra de Dios. Nuestros sentimientos son tan cambiantes como las nubes, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántas veces los sentimientos nos traicionan? ¿Sí o no? Porque yo lo siento así. Sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Los sentimientos son muchas veces engañosos. Nos pueden confundir. No son malos los sentimientos. Dios ha puesto en nosotros los sentimientos. Pero no podemos llevar una vida basada en sentimientos. La palabra del Señor tiene que decir y que aportar algo a nuestra vida, ¿sí o no? Y el Nahuatl lo deja claro. ¿Cuáles son finalmente las consecuencias de todo eso? Bueno, pues hemos leído un versículo, el capítulo 17 de Jueces. Pero lo triste es ver cómo termina Jueces. En el capítulo 21-25 termina con la misma frase. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia se seguía repitiendo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si nosotros leyésemos los capítulos 17 al 21, del 17 al 21 del libro de Jueces, nos vamos a dar cuenta de que esto parece como no sé si una película de terror, pero es algo dramático. Idolatría, guerras entre ellos, problemas entre las tribus, abuso, violencia. ¿Y eso por qué sucede? Pues evidente sucede porque no conocían al Eterno. Finalmente, esto eran las consecuencias. Y esto nos muestra una realidad, la realidad del gran conflicto que vivimos. El enemigo que trata de hacer en nuestras mentes, sembrar su doctrina, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué quiere hacer en nuestras mentes? Sembrar su palabra. En el conflicto de los siglos, en Nahuatl dice que la lucha entre Cristo y Satanás es por el poder de las mentes. Aquí está lo que controla toda nuestra vida. El centro, ¿verdad?, de control en nuestra mente. ¿Cuánto tenemos que proteger nuestra mente y dedicarla al conocimiento de Dios?
que eso tenga que ser una prioridad nuestra. Conocimiento ya da, de relación, de comunión con el Señor. Sin un rey, Cristo, y sin una ley, ¿verdad?, su norma, la sociedad se devora a sí misma. Y nuestra iglesia se puede devorar también a sí misma, como le pasó al pueblo de Israel. No estamos exentos. Nos puede pasar a nosotros y les puede pasar a nuestros hijos. Otra cita que quiero compartir con vosotros del Espíritu Profecía, del Conflicto de los Siglos, donde dice la mensajera del Señor: la anarquía está buscando arruinar toda la tierra. Donde quiera que se rechaza la ley divina, el pecado deja de aparecer como pecaminoso y la justicia es despreciada. ¿Nos puede pasar a nosotros esto? Que podamos ver que el pecado ya no es pecaminoso. Nos puede pasar. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos estar llamando, como dice la palabra de Dios, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y lo que antes veíamos que no estaba bien, porque la palabra de Dios lo decía, ahora parece que lo vemos bien. Qué importante es que podamos tener esa relación con el Señor para entender que la palabra de Dios es una protección, que las leyes y los consejos divinos son para protegernos y que si los ponemos por obra nos va a ir mejor a nosotros y a nuestras familias. Pero bueno, no quiero terminar con un mensaje un poquito agridulce, ¿no? En la época de los jueces hay una mujer que destaca. Todos conocemos el libro de Ruth, ¿verdad que conocemos el libro de Ruth? Ruth fue una mujer que de alguna forma en los días donde gobernaban los jueces, ella fue una mujer que fue adelante, a pesar de ser moabita, decidió hacer la voluntad de Dios y comprometerse con Dios, y dijo aquellas palabras que de alguna forma fue un pacto con Noemí y con Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué implican esas palabras? Tu Dios será mi Dios. Implican que el Señor va a ser importante en tu vida, va a ser tu referente. Y evidentemente esta mujer fue parte de ese remanente escogido que siempre tiene el Señor para aquellos que se relacionan, yadá, que se relacionan de una forma personal con Él, que viven esa experiencia, que no me lo han contado, que yo lo he vivido personalmente. Y ahí es donde radica el triunfo de la fe, mis queridos hermanos. No debemos vivir una religión o una fe por tradición, sino que nuestra vida espiritual tiene que ser movida por la convicción. Porque realmente nuestra experiencia es diaria y es una experiencia viva. Y una experiencia que podemos transmitir a nuestros hijos y también a aquellos que de alguna forma el Señor pone en nuestro camino para que podamos enseñarles del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, para que ellos también se puedan relacionar con Él. Así que quiero terminar haciendo un pequeño esquema del mensaje del libro de los jueces. La causa del desastre fue perder la relación personal con Dios. Si queremos tener un desastre espiritual, dejemos de relacionarnos con Dios. Esa fue la causa. El síntoma fue simplemente vivir por sentimientos. Hacemos lo que nos parece, no lo que la Biblia dice, no lo que Dios dice. Hacemos lo que nos parece y lo que nosotros sentimos. De alguna forma rechazamos la autoridad divina. Y finalmente vienen las consecuencias, el caos espiritual. Y terminamos haciendo lo que nos dictan nuestros impulsos pecaminosos. ¿Por qué no nos comprometemos en esta noche un poquito más con el Señor?
¿Pensáis que podríamos hacerlo? Que podríamos decirle al Señor, Señor, a veces quizás te tengo un poquito aparcado, a veces no soy el ejemplo que tú quieres que sea. Ayúdame a que mi relación contigo sea cada vez mejor. ¿Sabéis? El Señor no pide que seamos perfectos. ¿Sabéis cómo entendemos nosotros la perfección? Como algo sin mancha, impoluto, algo que está, ¿verdad? Que no necesita de nada. El Señor nos pide simplemente que seamos maduros. ¿Habéis cogido alguna vez fruta de los árboles? No, Richard y Ruth, que tienen ahí tantos árboles ahí en casa, ¿verdad? La fruta se coge cuando está madura. Pero podemos decir que es perfecta, pues a veces no. A veces la manzana pues tiene un picadito. O no es redonda, perfecta. A veces tiene, ¿verdad?, una forma que... Pero está madura, está buena para comer. El Señor nos pide que seamos intachables. El Señor no quiere que seamos los más inteligentes, los que más conocimiento tengamos en nuestra mente. El Señor lo que quiere es que tengamos madurez espiritual y que podamos cada día relacionarnos un poquito más con Él. Ojalá, mis queridos hermanos, que no nos toque vivir lo que se vivió en el libro de los jueces. Que nosotros podamos reconocer a nuestro Dios y ojalá que nuestros hijos también puedan vivir esa experiencia, porque si no, será esa tercera generación que vamos a perder. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Amén.